Jueves 2 de abril del año 2020. El salmo que vamos a leer es el Salmo 36. Dice: Oráculo de malicia tiene el impío en lo íntimo de su corazón. No hay en sus ojos temor a Dios, respeto a Dios, pues lisonjean a sus propios ojos demasiado para descubrir y odiar su pecado. Las palabras de su boca son falsedad y fraude. Ha renunciado a ser cuerdo y a obrar bien. En su lecho maquina iniquidad, emprende caminos no buenos, no rechaza el mal. Oh Yahvé, oh Dios mío, tu piedad se levanta hasta los cielos, tu fidelidad hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios. Tus juicios son un inmenso abismo. Hombres y bestias tú socorres, tú ayudas, porque eres el creador de todo lo que existe en la tierra. Cuán preciosa es, oh Dios, tu piedad. Los hijos de los hombres a la sombra de tus alas se acogen, se sacian de la abundancia de tu casa y los abrevas en el torrente de tus delicias, porque en ti está la fuente de la vida. En tu luz vemos la luz. Extiende tu piedad a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. No me pise el pie del soberbio, ni me eche fuera la mano del impío. Allí han caído los obradores de iniquidad, están postrados sin poder levantarse. Palabra de Dios. En este salmo nos está recordando lo que nos dijeron en los temas del viernes y sábado de la semana pasada. Aquí en el segundo versículo del Salmo 36 dice: Oráculo de malicia tiene el impío en lo íntimo de su corazón. No hay ante sus ojos temor a Dios. Oráculo quiere decir palabra. Un oráculo es una oración que estás haciendo. Si examinamos la palabra oráculo, de malicia tiene el impío en lo íntimo de su corazón. No hay ante sus ojos respeto a Dios. No podemos imaginar a los demonios haciendo oración. ¿Qué clase de oración harían los demonios? Para empezar, a Dios no lo invocan, no le piden ni agua. Entonces esta palabra, en realidad, ¿a qué se está refiriendo? ¿O a quiénes? Nosotros somos católicos supuestamente renovados. Digo supuestamente porque la palabra renovación es que eres un católico que en ti ya no hay deseos de venganza, no hay chismes, no hay egoísmos, no hay soberbia, no hay avaricia. Pero si no, seguimos siendo católicos tradicionales, católicos que no conocen la doctrina verdadera de Dios, porque sabemos
que comúnmente, no todos, pero la mayoría, los que van a misa, allá se pegan en su pechito, pidiendo perdón, comulgando, pero saliendo afuera le pegan a otro en su pechito. Entonces no hay una transformación, no hay una conversión espiritual. Por eso nos tachan de borrachos, de consultadores brujos y adivinos, nos tratan de idólatras, porque no tenemos el conocimiento, porque la mayoría somos ignorantes. Nosotros también fuimos un día ignorantes, pero llegó un pastor de parte de Dios que nos vino a hablar con la verdad y acercarnos más a la iglesia de Dios. Y Él nos vino a enseñar lo que en realidad es la verdad. Pero nosotros empezamos a conocer, empezamos a recibir esa enseñanza, pero no toda la enseñanza la ponemos en práctica. Y nos pasa lo que dice en la carta de Santiago, del apóstol Santiago, que en aquel tiempo fue al pueblo aquel que vivía cerca pues de su patria, del pueblo de Israel, pero donde dice: el que solamente se conforma con escuchar la palabra, pero no la pone por obra, es semejante al que se mira en un espejo y al instante se olvida ya cómo es. Pero es porque no hay una conversión total en la persona. Entonces habría que analizar sus oraciones. ¿Qué clase de oración le hacen a Dios? ¿Qué cosas le piden a Dios? Señor, quizás le piden: te pido que a fulana que me hizo tanto daño, que anda con mi marido, se le seque la mano, ¿verdad? Quizás esa clase de oración hacemos. Que le vaya mal a mi vecino. Es nada más como un ejemplo, ¿verdad? No es que estén pidiendo esas cosas, pero quizás no le piden a Dios, pero lo están sintiendo, están deseando el mal, están deseando que a fulana o fulano le vaya mal, pague, según lo que nosotros pensamos que son cosas que debe, ¿verdad? Que ha ofendido, que ha hecho el mal. Dice aquí: los impíos no respetan a Dios. Y la pregunta es: ¿y nosotros sí respetamos a Dios? ¿Sí respetamos a Dios? ¿Ya no hablamos mentiras? ¿Ya no criticamos? ¿Ya no juzgamos? ¿Ya no levantamos falsos? ¿Ya no sembramos intrigas? ¿Ya no guardamos resentimientos? ¿Ya no guardamos odios? ¿Ya no sentimos envidias? Si ya no sentimos nada de esas cosas negativas, quiere decir que entonces sí respetamos a Dios. Pero si aún vivimos haciendo y diciendo cosas que sabemos que son malas, y ya con conciencia, porque ya tenemos una enseñanza, entonces nosotros nos estamos dejando manipular por los impíos, por los oscuros,
para dañar a nuestro prójimo. Sí, por eso el hermano dijo en el tema pasado que también la sabiduría 18 servía, bueno, que le pidiéramos a los hermanitos de la mirra, a los hermanitos del incienso, que entraran en el cuerpo de las personas y de la mente, que nosotros les habíamos sembrado demonios, para que destruyeran en esas personas esos demonios que nosotros les sembramos. ¿Cómo les sembramos? Cuando les llevamos chismes, ¿verdad? Llevando chismes de una persona contra otra, sembramos demonios, sembramos sentimientos malos en la persona. Entonces, que fueran esos hermanitos de la mirra y del incienso también a destruir todos los demonios que sembramos nosotros en las personas, que ofendimos o que hicimos algún mal, ¿verdad? En el tema del sábado, se me hizo, el viernes estuvo muy interesante, el sábado también, porque ahí nos estaba hablando como más abiertamente, con más claridad, para que nosotros dejemos de comportarnos como hasta ahorita lo hemos hecho, de manera vergonzosa, de manera negativa, que no debería de haber en nosotros. Y dijo algo muy importante, que quizás no escucharon, o si escucharon no le dieron importancia, o solamente lo escucharon y no comprendieron. Pero dijo claritamente que todos, la humanidad, esperábamos la venida de Jesucristo, como está en las Escrituras. Todos los sacerdotes y toda la humanidad, los que creen pues en Jesucristo, esperan la venida de Jesucristo. Nosotros también esperamos la venida de Jesucristo. Pero Él dijo algo que en lo personal a mí sí me preocupó. Dijo que Jesucristo no podía venir a una casa donde, como hace 2000 años, lo insultaron, lo abofetearon, lo latigaron, lo escupieron. En aquel tiempo se dejó hacer todo eso, porque venía a enseñarnos varias cosas. Entonces, dio a entender, si no hay conversión en la tierra, un más o menos conversión, no va a venir. Entonces, si los que conocemos no nos portamos bien, ¿qué esperanza hay entonces? Por eso es que los oscuros nos están distrayendo, nos están haciendo que nos volvamos oscuros. Imagínense que llegara Jesucristo y nos iba a pasar como le pasó hace 2000 años. Estaba con los judíos, era su pueblo, su raza, ¿verdad? Y lo empezaron a calumniar, le empezaron a levantar chismes, lo empezaron a tratar mal. Y en estos tiempos, ¿no pasaría lo mismo? Y como que a la vez sentí preocupación y a la vez desmoralización, porque dije, pues entonces estamos perdidos. Porque es que cada quien se ponga bien, se ponga las pilas.
Pero como dijo Ángeles, como dijo otra de ustedes, la palabra de Dios se va a cumplir, se debe cumplir. Y yo recordé cuando en muchas ocasiones Beatriz nos decía, es que, ¿cómo va a venir Jesucristo? Nosotros tenemos la culpa, porque nosotros no nos portamos bien. Duró mucho tiempo diciendo eso. No le hacíamos caso. Quizás no fue ella, fue el hermano espiritual que nos habló. Pero nosotros seguimos de rebeldes. Y pues en este salmo dice, oh Yahvé, tu piedad se levanta hasta los cielos y tu fidelidad hasta las nubes. No a estas nubes, sino a las puertas tridimensionales, ¿verdad? Porque Jesucristo cuando resucitó hace 2000 años y luego se le apareció a los apóstoles y los apóstoles miraron cómo subió a los cielos, o sea, se fue elevando y se metió en una nube y se perdió. No salió más allá de la nube. Esa nube era una puerta, era un portal, pues, para que mejor me comprendan. Era un portal y por ahí entró, ¿verdad? Entonces, dice aquí, la justicia de Dios, la fidelidad de Dios sube, o también el clamor de los hijos de Dios sube hasta los cielos, traspasa los portales tridimensionales, ¿verdad? Y Él va a hacer justicia o está haciendo justicia a los desvalidos. Dice en varios pasajes bíblicos, porque será, dice una palabra de venganza, ¿verdad? Toda la sangre derramada en la tierra, desde la de Abel, el hijo de Adán y Eva, hasta los profetas y los santos, los mártires. Porque será cobrada esa sangre. Y nos decía el hermano de que en estos tiempos es el fin de los tiempos, de dejar pasar todo, de dejar que quien se haga lo que le plazca. Entonces, miramos lo de de hace poco tiempo, pues, de la historia, lo de la Santa Inquisición que hizo nuestra iglesia. ¿Fueron manipulados por el Espíritu Santo acaso? ¿Los sacerdotes, los cardenales, los papas, fueron acaso influenciados por el Espíritu de Dios que decidieron hacer máquinas de tortura para torturar a los hijos de Dios, para quemarlos en la hoguera pública, para acusarlos de brujos y adivinos, de que tenían pacto con Satanás, para quedarse con sus propiedades en complicidad con los reyes de la tierra? ¿Acaso esa decisión venía de parte del Espíritu Santo? No, venía de parte de Satanás. Todo lo que sufrieron esas personas se va a quedar impune, no van a pagar el que la hizo, porque el que hizo eso utilizó carne y sangre, pero esos seres, como son espíritu, no se mueren, nomás entran, cambian de cuerpo, y son los que han hecho la maldad por todos los siglos. Entonces, todo eso que los hijos de Dios clamaron y que parecía que Dios no escuchaba, se llegó el fin para toda esa clase de maldad. ¿Y qué decimos en nuestros días de los sicarios? ¿Qué decimos en nuestros días de los que esclavizan a las personas?
los que hacen peleas clandestinas y para que se maten humanos. Y asisten los millonarios, sacrifican personas, se divierten con humanos. Dios lo mira, Dios lo escucha. Y esos países poderosos que tienen armas nucleares y no pueden acabar con ese virus, ¿por qué no le avientan una bomba de la que construyeron al virus ese y ni lo ven? Bueno, no quiere decir que ese virus viene de parte de Dios, viene de parte del mal. Pero Dios utiliza a sus enemigos para hacer justicia también. Él no los protege, por algo no los protege. Los deja en manos de sus enemigos. El demonio, si eres servidor del demonio, nunca te va a agradecer. Nunca va a agradecer que lo estés, ¿cómo se dice? Que le estés sirviendo. Nunca te va a dar las gracias. Él te va a destruir ya cuando no le sirvas para nada. Hace unos días leí un mensaje, no recuerdo si era mensaje o era carta, de una persona de Guanajuato, como que era una joven, una muchacha joven, y ahí estaba explicándole al hermano que en la madrugada la había atacado un ser, o había soñado, algo así, que igualito a la Santa Muerte, pero ese ser traía unas cadenas para encadenar a la muchacha, esta. Y decía la muchacha que ella empezó a sentir miedo, pero luego recordó las enseñanzas y empezó a arrojar las redes de Dios. Pero ese ser le habló a ella y le dijo que quería que le sirviera, que le trajo todos los recuerdos bonitos que tuvo con su papá y su mamá, porque su papá y su mamá creo están separados, y le traían muchos recuerdos bonitos. Dijo, si tú quieres que vuelva todo eso bonito que tú viviste, sírveme a mí y yo voy a lograr todo eso. Dijo, yo soy, pero se descubrió, yo soy el que ha utilizado, porque tu papá me ha servido a mí, pero él ya no me sirve. ¿Por qué ya no le sirve? Porque de la droga ya está loco. Ya no se puede, ya así no lo puede manipular. Y él ya hizo lo que hizo con ese hombre y lo desechó, lo dejó. El demonio nunca te va a agradecer. El demonio nunca te va a dar las gracias. El demonio te destruye después de que te utiliza. Al que le puedes doler y al que le dueles es a Dios. Pero al demonio nunca le vas a doler, porque él no te creó, no es tu dueño. Entonces, bueno, eso de esa mujer, para que vean que el mal, los seres malos solamente te utilizan mientras les sirves. Ya cuando no les sirves para nada, te dejan. Entonces, bueno, ante todo esto que está pasando con ese virus, pues están siendo azotados por sus enemigos. Pero tanto se pegaron a no respetar a Dios, tanto se
y quizás ellos mismos quedaron en esa figura por apartarse de Dios y por veto a saber qué cosas hicieron tan graves, ¿verdad? Para tomar la figura de un animal y no la figura de un humano. Entonces, continuando con esto de la justicia de Dios, yo había escuchado al hermano hablar sobre Hitler, sobre las maldades que hizo en la tierra, pero créanme que nunca había mirado ni un documental o poquitos documentales, pero no es lo mismo que mirar ya como una película que se trate de eso, de esos tiempos. Y así como unos 3 días, sería casualidad, nunca veo películas en la noche, siempre las noticias y a dormir. Y no sé qué me dio después de las noticias cambiarle de canal. Y entonces estaba mirando una película, se trataba de 2 niños, creo que se llama la película El niño con pijamas de rayas. Entonces, pues me puse a ver la película. Créanme que cuando terminé de ver la película me sentía temblorosa, me sentía con taquicardia, me sentía mal. Y dije, ¿por qué me puse a ver esto? Pero me sentí mal de pensar y sentir lo que ellos sintieron los judíos cuando fueron atrozmente torturados por Hitler. Y en esa película se trataba 2 niños. El papá de un niño era un comandante del ejército alemán de Hitler, el otro era judío, y se encontraron porque el papá el que era militar tuvo que ir a cumplir con una misión del ejército y se hizo de amigo al otro niño que era judío. ¿Cómo tenían a los judíos? Los rapaban. ¿Por qué los rapaban? Era algo humillante para un judío que los raparan. Porque como ellos acostumbran su cabello largo, ellos tienen esa costumbre, todos los judíos, y los rapaban, los tenían presos, les tenían su numeración, los esclavizaban a forzarlos a hacer tareas pesadísimas, niños, mujeres y de todo. Los trataban de lo más peor. Pero eso no es todo. Mirar cómo los metían a unas calderas, a unos hornos, créanme, a unos hornos, y los prendían vivos en esos hornos y salía la humadera de humanos judíos. Yo dije, Dios mío, ¿cómo soportaron? O sea, todo cuando se mueren, pero los queman, pero primero los matan. Pero vivos, desnudos, los metían por miles, cientos de judíos. Es algo horrible, horrendo mirar eso. Le nombraban el holocausto. Todo lo que los humillaron, todo lo que pasaron, todo eso, ¿acaso Dios se va a quedar con las manos cruzadas? ¿No van a pagar los que les hicieron eso a esas personas? A esos hijos de Él, ¿lo van a pagar? Entonces, esos países de Italia, Alemania, España, ¿por qué están siendo azotados así? Por su bien de ellos. Ahí en Italia sabemos que es donde está la masa diría el peje, de la mafia del poder. La mafia de nazis, de masones, de Illuminatis, de todo eso que manejan
al mundo. Entonces, lástima de lo que les está pasando. Si Dios no hace nada y no los protege, es por algo. Entonces, yo al mirar créanme que yo lo había escuchado del hermano, yo había visto algún documental, pero nunca es ver una película. Una película es como estar viviendo aquello, porque son personajes que están representando lo que sintieron, lo que vivieron esas personas. Y créanme que fue una impresión muy fuerte ver eso. Nunca me imaginé que fue tan terrible y que además, no nomás los que estaban en Alemania, los perseguía a los que estaban fuera de Alemania. Por eso abarcó Polonia. ¿Quién era el que estaba en Hitler y en esos alemanes, esos militares? Eran demonios los que estaban en ellos. No sentir piedad y no sentir lástima de personas que deberían de respetar las creencias que tenga cada quien. Y lo más peor es que eran católicos. ¿Eran católicos? Mi pregunta, ¿por qué el Papa permitía eso? Ahí miramos a la hermana cuando él hablaba de los papas, cuando hablaba de Constantino. Pues yo creo que Constantino fue un santo, a comparación de lo que se vino después. Sí, pero de ahí empezó lo mal de Constantino, empezó a perder. Pero miramos también el amor de Dios que nos empezó a preparar el camino para nuestra llegada, utilizando a Pablo VI. Ya Pablo VI ya era un papa mandado por Dios. Lo utilizó para que Juan Pablo II subiera de rango a cardenal. Luego después mandó a Juan Pablo I, que lo asesinaron por lo visto. La mafia del poder, diría el Peje. O sea, que tienen intereses económicos fuertes. Llegó Juan Pablo II, nadie creía, antes de Pablo VI fue Juan XXIII, que fue el que puso nuevas normas en la iglesia, el que reunió a todas las creencias religiosas y hizo un libro, un concilio, que nadie podía andar maltratando a nadie porque no creyeran en lo que ellos creían, que se debería de respetar las diferentes creencias religiosas. Entonces, ahí miramos el amor de Dios que vino a rescatar y hacer justicia. Desde ahí inició, desde la llegada de Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, que nomás vino a morirse, a que lo mataran pues, Juan Pablo II. Y pues aparentemente que está, o Benedicto, renunció. Si renunció Benedicto XVI era porque miró que no podía con el cargo. Es porque hay algo muy negro ahí. Pero siguió ese Papa emérito, pero ya no tiene mando sobre el papado, pues la iglesia. Pero no quiere decir que nos lancemos contra el Papa, no. Hay alguien atrás del Papa que maneja y manipula los gobiernos de la tierra. Entonces, dice aquí, habla de justicia, habla de que llega los clamores de sus hijos
hasta donde Él se encuentra. Y por su gran justicia y amor, Él está rescatándolos. Él está haciendo justicia en la tierra. Entonces, ustedes no se asusten, no tengan miedo. Porque si tienen miedo, abren un portal, bajan sus vibraciones. El ser humano también es un ser energético, un ser espiritual. Entonces, si ustedes tienen miedo, sus vibraciones bajan, sus defensas se bajan, su sistema inmunológico se vuelve débil. Ustedes no tengan miedo, ustedes tengan precaución, cuídense al destornudar, no destornudar abiertamente, todo lo que dicen, la salubridad, todo lo que nos están diciendo, deben de lavarse sus manos a cada, continuamente, tomar agua, que eso siempre les hemos dicho nosotros, que tienen que tomar agua. El que tenga cubrebocas, pues póngase un cubrebocas. El hermano dijo que no servía para ese virus, pero te puede servir para muchos otros virus, ¿verdad? No es el único que anda. Bacterias y virus hay, siempre. Lo sabido. Entonces, pueden usar cubrebocas, el que tenga cubrebocas, usar su gel, el que tenga gel, si no, agua y jabón. Pero sobre todo, tienen la oportunidad de convertirse en guerreros, en soldados de Dios. Y ya se les dijo cómo. Si por ejemplo, Con la sabiduría, 18, la mirra y el incienso. si yo tengo por decir un sentimiento de tristeza, que es el COVID, o sea, que no dañe a una persona, Ajá. entonces bajarían mis defensas porque yo les estoy dando entrada a un sentimiento de tristeza. Sí, ¿verdad? Es un daño para mí. Sí. Entonces, no echen las palabras en saco roto. Dice aquí, tu justicia es como los montes de Dios. Tus juicios son inmenso abismo. Hombres y bestias tú socorres, ¿verdad? Hombres y no hombres, ayudas. Tu piedad, dice, los hijos de los hombres a la sombra de tus alas se acogen, se sacían de la abundancia de tu casa, y los abrevas en el torrente de tus delicias, porque en ti está la fuente de la vida, en tu luz vemos la luz. Extiende tu piedad a los que te conocen, y también en los que no te conocen, para que te conozcan, y tu justicia a los rectos de corazón. Dice en Ezequiel 9, y apareció un hombre vestido de lino con un cinto un cordón en la cintura, y le dijo Dios a ese hombre, pon una señal a todos los que se duelen de las abominaciones que están pasando. Pon una señal en sus frentes. Ponles una protección. Porque vendrá el devastador y matará a todo el que no tenga la señal. Pero me acordé por lo que dice aquí, a todos los rectos. O sea, a todos los de buen corazón, a todos los que no andan haciendo cosas malas, pues, no esas cosas perversas, pues, sino que más o menos caminan en el amparo de Dios, ¿verdad? Siguiendo las enseñanzas de Dios, que son muchos de la tierra, aún sin conocerle, viven de manera normal. Y dice que sucedió así dice en Ezequiel. Fue el hombre vestido de lino y puso la señal a todos aquellos para que no murieran y no murieron.
Y bueno, pues Dios sabe que existimos, sabe que estamos en la tierra y podemos mirar en la encuesta que México, a pesar de que ya tiene varios días que entró ese virus, no se ha elevado mucho los contagios. Podemos mirar a Ecuador, cómo está, Estados Unidos y todos los demás países. Era para que ustedes estuvieran tan agradecidos con Dios que ya se propusieran a jamás volver a hacer lo negativo, lo malo. Como dice aquí, que rechazaran lo malo. No un día, todos los días, en agradecimiento de lo que Dios está haciendo por nosotros. ¿Verdad? Dicen que porque México lo rodean fuerzas, energías positivas. Otros dicen que porque han guardado las estrategias de cuidados. Todo eso vale. Pero creen que en esas ciudades, en esos pueblos tan poderosos, con tanta riqueza, ¿no tuvieron también precauciones? Entonces, sí tiene que ver mucho que el pueblo está poniendo su granito de arena en cuidarse, pero Dios es el que está haciendo la otra parte, lo más difícil, poniendo esa señal, esa protección. Pues algún día esos pues que son borrachos o viciosos dejarán de serlo. Dejarán de serlo y se avergonzarán de haber caído tan bajo. ¿Verdad? Porque como no tienen conocimientos, pues, ¿qué es lo que está pasando? Que anunciaron que las cerveceras y las licoreras iban a dejar de producir un tiempo. ¿No vieron en las noticias? ¿Qué fue lo que pasó? Pánico de compras de cerveza y vino, licores. Óiganme, ya que sea frijol y cosas, lo más básico, pero tener preocupación porque no van a tener que echarle. Fueron a comprar su vicio, compras de pánico, de alcohol y cerveza. Bueno, ellos creen que eso es normal, ellos creen que es un gusto, no saben que usando ese licor les destruye su cuerpo, que están destruyendo el templo del Espíritu Santo, que es ellos, porque no tienen conocimientos. No los podemos juzgar. Nosotros sí nos debemos de juzgar cada uno, porque nosotros sí conocemos, nosotros sí sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Pues pedir que los liberen de ese vicio. Pedir también en la mirra y en el incienso que destruya toda clase de vicios, de adicciones, para que poco a poco se vaya purificando la tierra, ¿verdad? Dice, extiendes tu piedad a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. No me pise el pie del soberbio, ni me eche fuera la mano del impío. Ahí han caído los obradores de iniquidad, están postrados sin poder levantarse, que los tenemos que aplastar, ¿verdad? Que tenemos que estar encima de ellos, encima de nuestros enemigos. Como dijo Beatriz, después de que haces ese exorcismo, destruyes millones o miles de seres malos. Esos ya no van a regresar a dañar a nadie. Entonces, como buenos soldados, buenos guerreros, deben de ser constantes en lo que se les ha encargado hacer. ¿Sí comprenden?
Bueno, la palabra es Juan 19, 19 y 17. Tomaron pues a Jesús, que llevando su cruz salió al sitio llamado Calvario, que en hebreo se dice Gólgota, donde le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió Pilato un título y lo puso sobre la cruz. Estaba escrito: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Muchos de los judíos leyeron este título porque estaban cerca de la ciudad, el sitio donde fue crucificado. Y estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Dijeron pues a Pilato los príncipes de los sacerdotes de los judíos: no escriba Rey de los Judíos, sino que él ha dicho: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo escrito, escrito está. Los soldados, una vez que hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y la túnica. La túnica era sin costura, tejida toda desde arriba. Se dijeron pues unos a otros: no la rasguemos, sino que echemos suerte sobre ella, para ver a quién le toca, a fin de que se cumpliera la escritura: se dividieron mis vestidos, y sobre mi túnica echaron suertes. Es lo que hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y su hermana, y la hermana de su madre, María la de Cleofas y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y el discípulo a quien amaba, que estaba allí, dijo a la madre: mujer, he aquí a tu hijo. Luego dijo al discípulo: he aquí a tu madre. Y después, aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba ya consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí un botijo lleno de vinagre. Fijaron en una rama de hisopo una esponja empapada en vinagre y le llevaron a la boca. Cuando gustó el vinagre, probó el vinagre, dijo Jesús: todo está acabado. E inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Los judíos, como era el día de la Parasceve, para que no quedaran los cuerpos en la cruz el día de sábado, por ser día grande aquel día sábado, rogaron a Pilato que le rompiera las piernas. Vinieron pues los soldados y rompieron las piernas al primero y al otro que estaba crucificado con él. Pero llegando a Jesús, como le vieron ya muerto, no le rompieron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó con su lanza el costado, y al instante salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice verdad, para que ustedes crean, porque esto sucedió y se cumplió la escritura: no romperá ni uno de sus huesos. Y otra escritura dice así: mirarán al que traspasaron. Después de esto rogó Pilato a José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto era discípulo, por miedo a los judíos, que le permitiera tomar el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo permitió. Vino pues y tomó su cuerpo. Llegó Nicodemo, el mismo que había venido a él de noche al principio, y trajo una mezcla de mirra y aloe, como unas 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo fajaron con bandas y aromas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Había cerca del sitio donde fue crucificado un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual nadie aún había sido depositado. Allí, a causa de la Parasceve de los judíos, por estar cerca del monumento, pusieron a Jesús. Esta es la palabra de Dios para nosotros este día. ¿Qué entendieron?
¿Vale? Ujú. Sí. Lo que tenían pues los judíos eran muy limpios, ellos purificaban y lavaban el cuerpo, pero es que ellos tenían el conocimiento que un cadáver tiene esencias negativas. Entonces, lavándolo con esa mirra, pues imagínense, esos son seres de Dios que van limpiando el cuerpo, aún el cuerpo que ya no tiene vida. Ujú. O sea, si ellos son exagerados en el aseo, es porque tienen el conocimiento, ¿verdad? Bueno, a Jesús le pusieron, creo, pero no fue por los judíos, creo que fue porque también tenía seguidores que no eran judíos. ¿Pero qué les está diciendo? La palabra. Sí. ¿Qué más? Que ustedes también deben de lavar sus mentes de la envidia, del cochambre, de resentimientos, pero también lavar sus cuerpos con las hierbas que ustedes conocen, porque eso te ayuda a liberarte de esencias negativas, que ya saben ustedes, son 7 plantas con las que
nos debemos de bañar de vez en cuando. Y también nos está diciendo de la enseñanza de la cruz de Caravaca, que tenemos esa enseñanza que también es otro poder, otra arma contra los enemigos. Pero también nos está enseñando, nos está diciendo cómo trataron a Jesucristo hace 2000 años. Él se dejó porque era para una causa. Pero si siguen oscuros y endemoniados, al llegar no va a venir como hace 2000 años. Va a tener en su mano la justicia. En aquel tiempo no vino a juzgar ni a condenar, no, pero en la próxima venida sí vendrá a juzgar, sí vendrá a establecer el orden. Sí. Yo creo que por eso, bueno, me estaba acordando, que por eso se nos había entregado la doctrina de Jesucristo, que es el mismo de la doctrina de Yahvé. Pero nosotros la conocimos, ¿verdad? Ahorita también la vara de mujer se la podemos aplicar, pero esos seres oscuros, Sí. no a mi vecino, no a mi vecina, ¿verdad? Ni a mi hermano, sino a aquel que lo tomó. Sí. Igual la Biblia está diciendo, ¿verdad? Como él. Y también aquí en esta partecita, pues en el primer nivel entendíamos dos cosas. Nos enseñaron que el que le habló a Juan, el evangelista, fue Dios Padre, que le estaba diciendo a María: mujer, he ahí a tu hijo en la cruz. Hijo, he ahí a tu madre. Pero también estaba también al mismo tiempo encargándole a María, a Juan Apóstol. Y también le estaba diciendo que ella era su madre. Pero con esto, ¿qué nos está diciendo a nosotros? ¿Verdad? Porque podríamos decir, y Jesucristo no le importó irse y dejar a su mamá aquí en la tierra en medio de... ¿Y qué es lo que hacen los protestantes? Se burlan, la rechazan, la desprecian, pero ustedes no. Entonces aquí también estaba hablando de que hubo un José de Arimatea que era discípulo de Jesús, aunque era discípulo medio a escondidas, no abiertamente, pero él tenía la influencia, el valor para ir a pedir el cuerpo de Jesús. Y él le regaló una tumba, una cueva, un sepulcro que él había hecho para él. Pero ahí quiso que depositaran el cuerpo del Nazareno. Se desprendió de cosas materiales por amor a él. Tuvo el valor para ir a pedir el cuerpo, arriesgándose que también lo crucificaran a él. Entonces, ¿qué nos dice ahí? Que debemos de tener valor, pero también amor y también sabiduría, para saber actuar con sabiduría. Que también estemos dispuestos para ofrecerle un cuerpo, el cuerpo de nosotros a Jesucristo, para que se empiece a manifestar. Como se despojó él de lo que era para él, destinado para su cuerpo, y sin embargo quiso que allí pusieran el cuerpo. Entonces nos está hablando muchas cositas.
que sus vestidos que se repartieron, la túnica que se repartieron, o sea que echaron suerte a saber a quién le tocaba. Pues en realidad fue un privilegio para el que las tuvo, porque se dice que sucedió cosas maravillosas el que se quedó con esas cosas de Jesucristo, con la vestimenta. Entonces fue un bien para ellos, porque el que se quedó con la túnica o el manto empezó a tener visiones y empezó a tener remordimiento y se arrepintió y después siguió a Jesucristo, bueno, a los discípulos. Otros fueron sanados, o sea, todos los que se burlaron de él y creían que era uno más de los que crucificaban, aunque ellos ni conocían porque eran soldados, ellos nada más obedecían. Bueno, pues entonces a reflexionar lo que nos dijo el hermano y a ponerlo en obra.